Hola, buenos días. Bienvenidos todos y todas. Es un gusto saludarlos hoy, darles la más cordial bienvenida a este webinar titulado Ciberseguridad para niños y niñas, cómo navegar seguros. Gracias por acompañarnos en este espacio en el que hoy estaremos reflexionando sobre la importancia de la ciberseguridad en las niñas y niños. En el marco del Día del Niño, felicidades a todos nuestros niños y a todos los que ya no son niños, pero tienen algo de niños todavía. Eh, Vamos a buscar abrir una conversación sobre cómo proteger a todos nuestros niños en el entorno digital y un tema que es cada vez más relevante, pues todo este entorno de ciberseguridad que necesitamos generar alrededor de la actividad de los niños para que lo puedan realizar de una forma segura y aprovechar todas estas herramientas digitales en un sentido positivo, ¿no? Y disminuir esos riesgos a los que de alguna manera pueden estar expuestos. Bueno, pues ya la ven ustedes aquí. Hoy tenemos el gran honor de dar la bienvenida a Dania Bejarano. Bienvenida, Dania, muchas gracias por acompañarnos. Dania es psicóloga clínica con una maestría en psicología jurídica y criminología. Se ha especializado en temas de ciberpsicología, violencia digital y derechos humanos, con una certificación como orientadora en hábitos digitales. Dania cuenta con una amplia experiencia en atención a víctimas de violencia, especialmente a mujeres en situaciones de riesgo extremo. Es cofundadora y directora ejecutiva de Prevención Ciberviolencia, que es una organización dedicada a apoyar a víctimas de violencia digital. Es creadora de la campaña A Salvo en las Pantallas, centrada en la prevención del ciberacoso sexual infantil, así como del Manual Infantil para la Prevención de Riesgos en Línea. Ha sido conferencista en diferentes foros en Latinoamérica sobre violencia digital, uso consciente de la tecnología y prevención de ciberadicciones. En el 2024, Tania recibió el reconocimiento de Ciudadana Honoris Causa por el Senado de la República por su labor social. Actualmente colabora en la iniciativa legislativa Ley Cero Masna para combatir la violencia sexual infantil en línea. Nuevamente, Dania, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ayudarnos a abordar este tema. Muchísimas gracias, Ernesto, por la invitación y pues muy contenta de estar aquí. Bienvenida. Antes de iniciar, queremos hacer mención de que los comentarios de nuestros invitados en Speaknik siempre se realizan a título personal y no significan bajo ninguna forma el posicionamiento de las empresas en las que hoy laboran o han colaborado, ni tampoco la posición de Nick México, sino que se trata de una plática sobre su conocimiento y sobre su experiencia. Entonces, en ese sentido, vamos a desarrollar esta conversación. Muchas gracias, nuevamente bienvenidos a todos y a todas. Eh, Iniciamos. Hay muchos temas que comentar siempre cuando hablamos del entorno digital y cuando hablamos de la seguridad de los usuarios en línea. Con esta finalidad, hemos hoy diseñado esta conversación en tres principales secciones. En una primera parte vamos a estar concentrándonos en algunas preguntas clave que yo estaré realizándole a Dania para ir guiando esta conversación y a partir de ahí vamos a recibir las preguntas que ustedes nos puedan compartir a través de la sección de Q&A que tienen en la aplicación. Y finalmente vamos a estar haciendo una reflexión sobre los temas que aquí hayamos abordado. Así que, pues bueno, los invitamos a todos a que utilicen esta sección de preguntas y respuestas y nos hagan llegar sus inquietudes para abordarlas durante el desarrollo de la sesión. ¿Sí? Bueno, hoy en día los menores de edad en México eh, están creciendo y están entrando cada vez en, vamos a decir, en una mayor cantidad a este entorno digital. Y hoy tenemos esta estadística que nos dice que más de la mitad de los niños y niñas que tienen entre 6 y 11 años de edad ya usan Internet o una computadora. ¿Sí? Cuando hablamos de los adolescentes entre 12 y 17 años,
esta cifra se eleva muchísimo y alcanza hasta el 94% de ellos. Entonces, prácticamente todos nuestros adolescentes entre 12 y 17 años, podríamos decir que ya están de alguna forma conectados y expuestos a Internet y al entorno digital. Esto representa alrededor de 21 millones de niños, niñas y adolescentes que acceden al mundo digital todos los días. ¿Sí? Hoy, las redes sociales que utilizan más son WhatsApp, YouTube, TikTok y Facebook. Estas no solo se han vuelto parte de su vida cotidiana, sino que también son los principales espacios que ellos utilizan para socializar, para aprender y para entretenerse. Y pues no tenemos mucho más que buscar que si nos remontamos a la era de la epidemia de COVID, donde pues bueno, prácticamente no había opción y realmente prácticamente para todos los niños, pues fue el medio a través del cual podían ellos mantenerse socializando con sus compañeros y los niños de su edad, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos muestra la importancia que tiene esta educación, esta preparación que nosotros podemos aportarles para que tengan un mejor desempeño en su entorno digital. Ahora, a pesar de que tenemos estas estadísticas y que es una presencia muy temprana de los niños en el entorno digital, pues realmente es muy poco lo que hacemos para prepararlos en ese entorno, ¿no? Eh, Nos dicen las estadísticas que solo en el 2023 el 3.3 millones de adolescentes fueron víctimas de ciberacoso, ¿sí? Lo que representa más de una cuarta parte de los usuarios de Internet en su edad. ¿Sí? O sea, uno de cada cuatro niños que estaban ahí pudieron haber sido víctimas de ciberacoso. Entonces, pues realmente esto también nos sensibiliza sobre el nivel de riesgo al que están expuestos y pues nos habla más de la importancia de por qué tenemos que tomar acciones para mitigar estos riesgos, ¿no? Eh, bueno, pues creo que no hay mucho más que decir ante esta situación. Es urgente, ¿no? Y es nuestra responsabilidad apoyar esta acción o este actuar de los niños en el entorno digital y darles las mejores herramientas para que puedan realmente aprovechar el potencial de Internet y todas las herramientas digitales y minimizar los riesgos a los que están expuestos. Y un último nivel en esto es, y que es muy importante, una vez que uno de estos riesgos se detona y terminan expuestos y en una situación de crisis, podríamos llamarlo así, también necesitamos tomar acciones, necesitamos atenderlas para minimizar ese efecto negativo que se pudo haber dado. Entonces, pues bueno, Dania también nos va a dar estos tips, estas ideas de qué hacer para prevenir, pero también qué hacer mientras nosotros creemos que se está dando una situación de riesgo con los niños y para quien ya tuvo una situación de este tipo y cayó en algún momento en una de estas trampas, ¿no? En el entorno digital, bueno, cómo actuar para poder enmendar en la medida de lo posible esta acción. Entonces, Dania, me gustaría hacerte la palabra y que tú nos ayudes a completar si es que hace falta algo más en este contexto y pues nos ayudes, por favor, con hablarnos de estos principales conceptos que tenemos que entender los papás, las mamás, los educadores, los cuidadores de niños, para poder comprender mejor la importancia de la seguridad de los niños en el entorno digital. Gracias. Claro que sí, Ernesto, y pues bienvenidas y bienvenidos a todos los que están aquí. El hecho de que ustedes estén aquí para mí representa algo muy importante porque quiere decir que están interesadas e interesados en cuidar a las personas menores de edad que navegan en Internet, que a lo mejor tienen un sobrinito o sus propios hijos e hijas, entonces es indispensable. ¿Y qué mejor regalo en el Día de la Niña y el Niño que el darles información para que puedan estar
navegando con mayor seguridad en Internet, en sus redes sociales o incluso cuando están utilizando videojuegos. Me parece que es el mejor regalo que podemos darle como personas adultas cuidadoras. Y hay mucho que comentar respecto a este tema, como bien señalaba Ernesto. Igual me gustaría me gustaría decirles algunas estadísticas que son pues un poco impactantes. Ya nos dio como el antecedente Ernesto de que hay muchas víctimas de ciberacoso. Hay varios tipos de ciberacoso. Y la estadística que les voy a mencionar habla del ciberacoso sexual que está presentándose en niñas y niños que están siendo víctimas. Por ejemplo, de acuerdo con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, ellos hicieron una investigación en el 2022 y en esa investigación resulta que México ocupó el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a reportes de material sexualmente explícito de niñas y niños en línea, la mal llamada pornografía infantil. Entonces, hay mucho que entender porque de igual forma hay estadísticas de diversas organizaciones que señalan que mucho de ese material que está en Internet es autogenerado por las niñas y niños. Entonces, hay mucho por hacer. O sea, sí es alarmante, por ejemplo, We Protect, que es una organización que específicamente se dedica a nivel internacional como a prevenir estos riesgos en línea, estos riesgos de explotación sexual en línea en niñas y niños. Entonces ellos señalan que durante el 2023 hubo un incremento del 360% en imágenes autogeneradas de niñas y niños entre 7 y 10 años. Entonces, sí debemos de cuidarlos del ciberacoso, del ciberbullying, por ejemplo, que es esta situación en el que sus pares de pronto les hacen como estas agresiones psicológicas y todo este malestar que pueden estar enfrentando en línea. Sí es importante hablar de eso, pero me parece indispensable que tomemos en cuenta que no solo se enfrentan a que alguien los insulte en internet, por ejemplo, sino de que alguien los engañe para que compartan sus fotos en línea, de que estén viendo contenido nocivo, de que estén viendo retos virales que puedan poner en riesgo su integridad física como niñas y niños o adolescentes. Entonces, son varias cosas que vamos a ir abordando en este webinar. Entonces, este es el contexto. A lo mejor son cifras bastante, pues, impactantes, ¿no? El hecho de pensar cómo es que un niño de 7, de 8 años va a tomarse fotografías explícitas y mandárselas a alguien más. Eso es algo que hasta hace unos años diríamos no es posible, pero hay estadísticas que lamentablemente eso es lo que está pasando. Y no se trata de que les asuste o de que ya quieran como restringirle el uso del celular a sus hijas e hijos, no va por ahí, pero siempre me gusta iniciar como con estos datos para que vean que están dando el primer paso, como lo señalaba en el principio, entonces hay varias cosas por entender. La primera que me gustaría explicar es el término de grooming, que últimamente se popularizó como mucho y el término correcto es child grooming. Y ahorita voy a explicar por qué. Si ustedes van a las tiendas de mascotas como Petco, van a decir que tiene que ver esto. Bueno, hay una sala de grooming. Entonces, grooming en internet significa como aseo canino. En español no hay una traducción. Entonces, cuando hablamos específicamente de explotación sexual en línea, el término correcto es child grooming. ¿Y qué es esto? Simple. Hay personas adultas con malas intenciones que obviamente saben que niñas y niños están navegando en Internet sin supervisión adulta, sin información. ¿Y qué es lo que quieren hacer estas personas adultas? Conseguir encuentros físicos con estas niñas y niños a través de engaños. Conseguir fotografías, videos o videollamadas inclusive sexualmente explícitas con menores de edad. Entonces, esto es el grooming, es este engaño pederasta que realiza una persona adulta y que quiere acercarse a los menores, que les engaña,
que les puedo ofrecer dinero, inclusive regalos. Ya estaremos hablando más adelante de cómo puedo observar que mi hija o mi hijo está pasando por esta situación, ¿no? Entonces, esto es el grooming. Puede derivar a muchísimos otros delitos como la explotación sexual, como la mal llamada prostitución infantil, que en realidad es explotación sexual comercial. Entonces, hay varias cosas, pero todo parte desde el cómo utilizan el Internet, desde que a veces damos un dispositivo y los dejamos ahí navegar sin decirles todos estos riesgos que existen, como el grooming. Ya platicaba también del ciberbullying y estos acosos que puede haber en línea. Entonces, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. O también existe la sextorsión, que es esta situación en la que una persona, por cualquier razón, tiene una foto tuya, una foto pues íntima o explícita, y entonces te pide varias cosas a cambio de no publicarla en internet. Te puede pedir más fotos, te puede pedir dinero, te puede pedir que le digas a tu amiguita o a tu amiguito que le mande más fotos. Entonces ahí si vemos es como una especie de red. Es parte también de los riesgos y es parte de las cosas que están viviendo nuestras niñas y niños en línea. Y ante esta situación surge como esta palabra que también se puso, no quisiera decir de moda, pero tomó como mayor relevancia, la ciberseguridad. Y que creo que es clave por lo que vamos a estar hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es la ciberseguridad? Súper básico, sin que nos metamos como en términos tan técnicos. Prácticamente se refiere como a este conjunto de prácticas, de herramientas y de buenos hábitos digitales, que también lo vamos a abordar, para proteger a las personas que están en nuestro hogar cuando están utilizando Internet. ¿Protegerles de qué? De los riesgos en línea, como ya lo hemos platicado. También se enfrentan, por supuesto, que a fraudes, a robo de identidad, a un montón de situaciones, y es justamente para que la familia o las personas que estén integrando pues esta comunidad familiar pues estén protegidos en línea. No solamente se trata de instalar un antivirus, no va por ahí la situación, es educar, es acompañar, es prevenir y sobre todo platicar y dialogar de forma asertiva. Entonces, vamos a ver de esta forma la ciberseguridad, usar la tecnología de forma responsable e informada para proteger a los miembros de la familia. Excelente, muchas gracias, Daniel. Eh, tengo, tengo preguntas para ti. Eh, a ver, una de las, quizá, de las principales dudas, ¿no? Que me parece que tendría un padre aquí es cómo podemos evitar que los niños sean manipulados o chantajeados. En estos diferentes conceptos que ahorita nos platicaste, podemos ver que a diferencia quizá de este tipo de delitos, ¿no? Que se cometen contra adultos, donde pues se les presiona, ¿no? De otras maneras y es mucho más evidente quizá, ¿no? El cómo son sometidos. En el caso de los niños, pues realmente se juega con su mente, ¿no? Vemos como adultos de alguna forma empiezan a manipularlos, pidiéndoles una primera acción que probablemente para la inocencia de los niños no representa nada, y una vez que tienen eso, empiezan cada vez a comprometerlos más y a presionarlos para que hagan cosas probablemente, vamos a decir, cada vez más fuertes, ¿no? Y si el niño no tiene esa confianza en el padre o el padre no está presente, pues ahora sí no tiene quien lo ayude, ¿no? Tienes el mute activado. Discúlpenme, qué importante pregunta. ¿Cómo podemos, como adultos, acercarnos desde esta forma? El paso número uno es que estemos muy conscientes cuando vayamos a otorgar un dispositivo y nos informemos primero nosotros.
Porque muchas veces decimos, es que la nueva generación ya nace con el chip de la tecnología, ya sabe todo, ya dominan todo, y no es cierto. Quienes les damos el acceso somos nosotros, quienes les damos desde que ni siquiera saben hablar y ya están viendo sus videos en YouTube en la tablet para que no hagan ruido, me dejen trabajar o estamos en un restaurante, etcétera. Nosotros les estamos acercando a las tecnologías. Entonces, primero tenemos que comprender qué es lo que está pasando y cuáles son estos riesgos, ¿no? Ya les platicaba de algunos. Pero ¿cómo podemos hacer este acercamiento sin invadir su privacidad? ¿Cómo podemos evitar que les engañen? Bueno, hay muchas claves que podemos hacer. Y la primera de ellas tiene que ver con fortalecer el autoestima de las niñas y niños. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, vamos a decirlo así, los groomers o los pederastas digitales, si los quieren ver de esta forma, lo que hacen es jugar con esta falta de autoestima que hay en los menores, con esta falta de comunicación que hay y con esta falta de confianza. Entonces, yo le decía en una charla, si ustedes no le dicen a sus hijas y a sus hijos que son valiosos, que son importantes, que son inteligentes, alguien en Internet sí lo va a hacer y probablemente no va a tener buenas intenciones. Entonces, em, podemos justamente como tener en cuenta esta situación, ¿no? De que no es posible que alguien más desconocido le esté hablando de esta forma a nuestras niñas y niños. O sea, hay que decirles, ¿no? Que son valiosos, que no necesitan comprobar nada, ni subir cierto tipo de imágenes, ni exponer su cuerpo para el tener una validación emocional, que eso es lo que buscan muchas veces las niñas y niños. El segundo punto es, bueno, no quise decir la palabra prohibido, pero por favor evitemos el hecho de castigarles, porque eso solo los está alejando. Entonces, con todo el dolor de nuestro corazón, a lo mejor sí nos causa mucha impotencia saber que pues ya pasaron por esta situación, ¿no? Y qué podemos hacer. No los regañen, porque eso los aleja. Y la primera persona o de las primeras personas a las que los niños les cuentan que han sido víctimas, ¿qué creen? No son los familiares, son sus amigos, porque muchas veces tienen miedo de que los regañen. Entonces, ok, pasó esta situación, ya iremos viendo más adelante cómo lo solventamos. Pero protejan mucho, y como conclusión de esta pregunta, protejan mucho la integridad de los menores. Em, Muchas veces también se dejan llevar por la inmediatez, porque los agresores en línea son bien inteligentes, o sea, ellos saben que lo que les interesa a las niñas y niños son, por ejemplo, los diamantes, ¿no? En los videojuegos, y les dicen, ¿sabes qué? Te doy diamantes, pero pues dame una fotito, dame un videíto, y ellos en su inocencia, como decía Ernesto, lo hacen. Entonces ahí platicarles de esta situación, el decirles que su valor como persona es importante, ¿no? Entonces ahí la autoestima es indispensable y la comunicación familiar. Eso es como con lo que podría concluir esta pregunta. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Ahora, bueno, tenemos una pregunta de nuestra audiencia que me parece que es la pregunta del millón, ¿no? Eh, ¿A qué edad es recomendable darle un dispositivo con acceso a Internet a un niño? Excelente pregunta. Y la respuesta es muy simple. Cuando consideren que ya tienen la conciencia y el criterio necesario como para utilizarlo, para identificar riesgos. O sea, yo no les podría decir a los 7, a los 8. No, eso depende más bien de su niña y de su niño. Lo que sí puedo decir que es muy peligroso es dárselos a los 6 años, por ejemplo, y que ni siquiera estemos conscientes de qué es lo que están haciendo. Entonces, punto número uno, el que ya les hayan dado la información previa, desde que los acercan a Internet, desde que están solitos viendo videos de YouTube, porque algo que ha pasado también y hemos identificado en las investigaciones que realizamos es que en YouTube Kids también hay contenido nocivo. Entonces, papás, mamás,
vean lo que están viendo sus hijos, al igual y no todo el video, pero lo que ha pasado es que los primeros 3 minutos todo bien, un video infantil y luego a la mitad del video hay imágenes violentas o en una esquinita del video aparece información que no tiene nada que ver. Entonces, sí, creo que es importante que también como personas adultas tengamos criterio y poco a poco les vayamos guiando, como, oye, ¿qué vas a hacer? Con preguntas, eso también es clave, con preguntas, ¿qué harías si no te sientes seguro con algo que estás viendo en internet? Como para ir evaluando así el criterio que empiezan a tener y de ahí ya evaluar si es hora de darles o no un dispositivo. Porque si simplemente se los damos por dárselos, es como que le estuviéramos diciendo que se vayan solos a una ciudad desconocida. Entonces hay mucho riesgo ahí. Entonces, punto aquí, evaluar el criterio a través de la información que les estamos dando. A partir de ahí podemos empezar a determinar si lo necesitan y también muchas veces lo ocupan para cuestiones escolares. Es válido. Pero cuando son los primeros años, la primera infancia de 6 a 12 años aproximadamente, siempre es indispensable que esté un adulto. Tal vez no detrás de ellos, así observándolos, pero sí pendientes o en una computadora o computador en común. Eso es como lo recomendable. Perfecto, muchas gracias, Dania. Tengo aquí varias preguntas y varios, vamos a decir, varias líneas de conversación que cuesta trabajo elegir entre ellas, pero quiero ligarlo la siguiente conversación con este ejemplo que pusiste tú ahorita, ¿no? Que es como dejarlos ir a una ciudad eh, solos, ¿no? Eh, vamos a ponerlo todavía más simple. Es como dejarlos ir a la tienda solos a un niño de 6 años, ¿no? Ahora, ¿puede ir o no puede ir? Pues creo que como tú decías, ¿no? Depende de ese contexto que le des y depende que tú le comentes los riesgos que puede haber o a lo que se puede enfrentar y que le ayudes a tener una buena idea de cómo eso se debe de resolver, ¿no? Eh, ahora, creo que muchos padres, ¿no? Muchos tutores de niños, creo que también muchas veces nos enfrentamos a la paradoja, ¿no? De decir, ¿cómo empezamos a hablarles de temas que de alguna manera empiezan a restarles inocencia y también a veces empiezan como a causarles ansiedad, ¿no? A abrirles la mente de que pues hay cosas en el mundo que no todo es 100% bueno. Y entonces a veces como que no queremos quitarles esa tranquilidad, ¿no? Y el tema es que el día que nosotros sabemos que se van a exponer a algo, pues en ese momento les empezamos a explicar las cosas, ¿verdad? Pero muchas veces terminan expuestos a los riesgos antes de que nosotros lo identifiquemos, que es algo de lo que nos platicaste hace un rato, ¿no? Entonces, pues es como que ahí los padres estamos en medio de esa encrucijada, ¿no? De decir, ¿en qué momento empezamos a hablarles de los riesgos que existen, por ejemplo, en el momento de conectarse a Internet o jugar un juego en Internet? ¿Y cómo podemos empezar a abordar eso con ellos? ¿Qué recomendaría? Desde el día uno en el que les estemos dando un dispositivo, hay que hablarles de los riesgos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, puede ser con preguntas muy simples, nos podemos ir involucrando en su mundo, en lo que les interesa. Preguntas como cuáles, preguntas abiertas, ¿eh? Siempre es importante. Por ejemplo, les podemos preguntar, ¿qué es lo que te gusta hacer cuando estás en internet? ¿Cuáles son tus videojuegos favoritos? Y que nosotros como adultos estemos muy pendientes de las tendencias, de los memes. Yo sé que a lo mejor no tenemos tiempo para estar viendo memes, pero ellos sí. Y ellos sí lo entienden. Ellos sí están al día de, está de moda jugar Roblox, está de moda Brookhaven. Que déjenme decirles que Brookhaven, que es un minijuego de Roblox, está muy explícito. Y niños de 6 años ya están jugando esta situación. Entonces, como adultos, involucrémonos en eso, no desde el miedo, por supuesto. Y así poco a poco vamos a ir sacando información de qué es lo que les gusta, sus videojuegos favoritos y una googleadita.
o en su navegador de confianza. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Revisar las configuraciones de privacidad, que déjenme decirles que sí existen. Por ejemplo, en Roblox, y menciono esto porque es de los que están como de moda, existen configuraciones que podemos hacer como adultos. Hay un apartado en el que ustedes pueden evitar que su niño pueda activar la cámara y los mensajes. No puede recibir mensajes, no puede intercambiar conversaciones con alguien más. Entonces, eso sería muy importante que lo puedan poner como una especie de control parental, perdón, en, en estos videojuegos. Lo mismo con las redes sociales. Existen estas limitaciones, ¿no? Hay que irnos acercando poco a poco y hablarles dependiendo de la edad que tengan. Por ejemplo, para menores de 10 años es importante hablarles preciso, claro, sin darle tantas vueltas al asunto. Por ejemplo, oye, fíjate que en internet ya me platicaste qué es lo que te gusta, pero cuando tú identifiques algo que te hace sentir mal, que te hace sentir incómodo, porque eso ellos ya lo saben, o sea, ya saben cuando algo les hace sentir incomodidad. Pues fíjate que puedes acercarte conmigo, yo te voy a apoyar, no te voy a regañar. Es importante que les digan eso, que no los van a regañar. Y ahí poco a poco meter el tema del grooming, sin decir grooming. Oye, fíjate que en internet o pueden utilizar como el ejemplo de fulanito. Oye, fíjate que al hijo de quién sabe qué le pasó que una persona en línea, de repente le empezó a pedir pues cosas que lo hacían sentir incómodo. Y a mí me gustaría decirte que si tú estás pasando por esa situación, pues cuentas conmigo. O sea, se dan cuenta que ahí ya los estamos previniendo y alertando e informando de que existe esta situación en línea sin decirles, ten cuidado con el grooming. Ni siquiera se van a dar cuenta de qué es eso, pero poco a poco irles diciendo que hay personas que los quieren engañar y que tengan que tener cuidado, ¿no? Y responderles con sinceridad a las preguntas que tengan. Entonces, esta es la forma en la que poco a poco podemos ir adentrando, enseñarles a proteger su información personal en línea, el decirles, oye, ten cuidado, oye, no subas fotografías pues tuyas en tus redes sociales, que aunque no deberían, hay niños que tienen redes sociales. Y también, si ya autorizaron como personas adultas que van a tener acceso a redes sociales, déjenme decirles que Meta tiene como esta configuración parental que incluye WhatsApp, Instagram y Facebook. Tienen diferentes configuraciones, pero sí pueden tener como esta. No es vigilarlos como que literal van a leer los mensajes que les llegan. Me parece que en Messenger sí hay una opción similar. Y poco a poco ahí irles diciendo, oye, ¿quiénes son tus amigos en línea? Como estas preguntas que aparentemente son inocentes, pero nos dan mucha información. Bien. Eh, a ver, voy a retomar esto último que acabas de hablar, de no, no leer sus mensajes, ¿no? Que estar al pendiente no significa leer sus mensajes. Por aquí también liado con una de las preguntas de la audiencia. Dice, ¿cómo podemos supervisar sin quitarles toda su privacidad? Pues tal cual lo que les comentaba. Hay opciones parentales en las redes sociales y ahí no les muestran los mensajes como tal. Y tampoco es recomendable que lo hagan porque si lo hacen, adiós confianza. O sea, no va por ahí de que les revisen a los niños esa situación. Pero sí, el hecho de que estén pendientes de quienes agregan. Y también hay guías. Por ejemplo, ayer me invitaron como especialista a un evento de TikTok. Entonces, en TikTok, bueno, no se ve muy bien, pero ustedes pueden buscar esta guía para padres, ay, en TikTok. Así la buscan. Guía de TikTok para madres, padres y tutores. TikTok tiene algo interesante, que cuando ustedes configuran una cuenta para menores de 16 años, em, automáticamente les da como una especie de no me acuerdo cómo se llama, pero control familiar. Entonces ustedes pueden ver
pues a quienes agregan, si alguien les está intentando mandar mensajes y no está dentro de su lista de contactos. O sea, hay muchas restricciones que tiene de entrada. Entonces, menores de 13 años, perdón. Entonces, esto es algo que pueden hacer. Sí existen controles parentales que apoyan mucho, pero creo que también no solo se trata de dejarle toda la tecnología, ahí nosotros como adultos tenemos que entrar. Perfecto. Bueno, hay preguntas, muchas preguntas relacionadas con las herramientas, Dania, ¿no? Y hablan incluso de, preguntan hasta qué software, ¿no? Ponerle a un Smart TV, ¿no? Ah, me gustaría si tienes algo más que comentar sobre eso y luego tengo un par de preguntas relacionadas. Bueno, la verdad es que no tengo como alguno que les dijera, ay, este 100% seguro, porque no lo hay, ya dependerá de lo que ustedes prefieran, porque no estoy casada con ninguna marca, entonces no voy a recomendar uno en particular, simplemente revisen lo que les convenga. Muy bien. Creo que nos podemos quedar con ese mensaje, ¿no? De finalmente, pues como dijiste al principio, ¿no? Tener dos ojos más, ¿no? Al pendiente de lo que están haciendo los menores y que en algún momento, pues nos puedan dar información, ¿verdad? O lanzarnos directamente una alerta, o cuando nosotros percibimos algo más, pues ir y revisar y entonces que algo nos pueda o confirmar o descartar que efectivamente hay una situación de riesgo, ¿no? Ahora, eh, una de las preguntas aquí también importantes, me parece, es ¿qué pasa cuando los padres pueden tener menos, vamos a decir, menos habilidad digital, ¿no? Y menos conocimiento quizá sobre ese entorno digital como para tener tanto control de los niños, ¿no? O sea, cuando también es nuevo para nosotros, ¿cómo cuidar a los niños? ¿Qué podemos hacer los padres que consideramos que necesitamos también nosotros aprender? ¿Qué podemos hacer? Bueno. Podemos utilizar precisamente la tecnología como nuestra aliada. Entonces, afortunadamente, hay muchos videos y hay muchos canales educativos en plataformas como YouTube o TikTok, por mencionar algo, en el que literalmente podemos escribir cómo configurar el control parental a mis hijos para el juego tal, para la red social tal. Y ahí nos va a salir un paso a paso. Entonces, si a lo mejor no tenemos tantas habilidades, pero tenemos acceso a Internet. Yo creo que eso es algo que nos puede apoyar mucho, nos puede facilitar el que busquemos, o sea, literalmente como controles parentales para tal cosa, o cómo restringir este tipo de contenido, cómo poner un navegador restringido para que no vean contenido explícito, por ejemplo. Entonces, esas herramientas nos pueden apoyar mucho. Y también en Internet hay guías que, por ejemplo, hace poco la Secretaría de Seguridad Ciudadana sacó la ciberguía. Entonces, ustedes así la pueden buscar en Internet, ciberguía, y ahí vienen los riesgos, cómo podemos abordar esta situación, qué controles parentales hay. Entonces, ya todos los teléfonos, inclusive casi que por default, tienen esta situación, ¿no? Si tú te compras un iPhone o vas a darle un iPhone, por ejemplo, em, ahí te dicen, va a ser una cuenta para menores de tal edad o para adultos. Entonces, desde ahí esa configuración es importante. Si a lo mejor ya lo tienen o Android o cualquier dispositivo, todos tienen su configuración hasta el tiempo de uso. Entonces, eso se puede hacer, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Bueno, más adelante vamos a hablar de estas cosas que pueden ayudarnos a identificar, ¿no? Cuando se empieza a presentar una situación de riesgo. Eh, pero ahorita quiero señalar esto último también que comentaste. Estas aplicaciones pueden empezar indicándonos desde el tiempo de uso. Entonces, me gustaría que nos quedemos con eso, de decir, a ver, con que al menos yo sepa el tiempo que dura mi hijo dedicándose a algo o utilizando algo o en un entorno específico, eso ya me puede dar en algún momento alguna indicación de que algo se empieza a salir de control, ¿no? Y bueno, antes de entrar
a esas señales de que podemos estarnos enfrentando o entrando en una crisis, Dania, eh, hace rato también hablaste del contenido, ¿no? Y creo que muchas veces, a lo mejor en la mente de los papás, podríamos estar pensando en ciertas imágenes, cierto contenido, que decimos, eso es lo que los niños, a lo que no deben de estar expuestos, ¿no? Pero me gustaría que profundizaras un poco más en qué es un contenido inapropiado para un niño, para un menor. Claro que sí. Contenido inapropiado es aquel que puede afectar su estabilidad emocional, física, algo que le genere mm, ansiedad, si lo quieren ver de esta forma, cualquier afectación emocional, como cuál. Evidentemente, contenido sexualmente explícito, que déjenme decirles que disminuye cada vez la edad en la cual los niños tienen acceso a este material. Entonces, ese es de cajón. Dos, el tema de los videos con extrema violencia, de violencia hacia los animales, hacia otras personas, cualquier situación de autolesión también es algo a lo que no deberían de estar expuestos. Situaciones que inciten al suicidio, eso también. Entonces, todo este tipo de contenido es algo que no es apropiado para su edad y sobre todo algo que les incite a que sean ellos los agresores en esta situación de ciberbullying. Casi siempre nos preocupamos que no vaya a ser mi hijo la víctima, pero también tenemos que estar pendiente que no vayan a ser ellos los agresores. Entonces, cualquiera de estas situaciones evidentemente no son las recomendables para menores de edad. Excelente, gracias. Creo que justo con esto nos abres esa visión, ¿verdad? De que no estamos pensando quizás solo no sé, un contenido sexual explícito, ¿verdad? Sino que hay muchos más riesgos y como tú lo expresaste ahorita, ¿no? Creo que al final estos riesgos en lo que terminan es pues en generando también conductas pues no sé, inadecuadas, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? En los propios niños. Y entonces, a mí me gustaría aquí hacer un paréntesis y pensar otra vez en si realmente el entorno digital es diferente al entorno físico, ¿no? O a la vida real, ¿no? Que muchas veces la llamamos así. El tema es que, así como vamos a pensar, cuando no estamos en el entorno digital y estamos en el entorno físico, el mismo tipo de cosas por el que deberíamos estar preocupados u ocupados, ¿no? De darle una buena educación, un buen desarrollo, ¿no? Físico, pero también mental al niño, pues es lo mismo que tenemos que pensar en el entorno digital. Nada más que me parece todavía que el entorno digital podría ser más sensible porque está mucho más cargado a la parte psicológica, ¿no? A la parte mental. O sea, realmente en el entorno de Internet o del entorno digital, tenemos que preocuparnos mucho más por la mente de los niños, ¿sí? A lo mejor, como tú dijiste ahorita, de repente hay algunas cosas que pueden en un momento dado incitarlos a tener alguna acción física, ya sea en contra de ellos o en contra de alguien más. Y eso lo tenemos que cuidar. Pero creo que al final eso es el menor de los casos. En la mayor parte, todas estas consecuencias, pues pueden estar más en la parte mental, ¿verdad? Y en la parte de su propia autoestima. Entonces, pues definitivo es, yo creo, pues, muy, muy crítico. Y el tema es que, pues justo, no se ve, ¿verdad? Muchas veces. Ahora, Dania, ¿cómo podemos empezar a percibir que nuestros hijos están, eh, están siendo de alguna forma víctimas de estos riesgos en el entorno digital, ¿no? ¿Cómo saber que podemos estarnos aproximando a a una crisis porque caigan en uno de estos riesgos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para identificar es conocer a nuestras niñas y niños. Si es
un menor que es alegre, que todo el tiempo está platicando y de repente hay un cambio en su comportamiento, como que se vuelve más callado, que ya casi no quiere salir o que se esconde más, em, que se vuelve irritable, ansioso, sin una razón aparente, puede ser esa una señal. De que algo está mal. No quiero decir necesariamente que esté viviendo ciberacoso, pero algo está mal ahí. Entonces podemos ir investigando y vamos a darnos cuenta con el uso de sus dispositivos. Si regularmente, y eso lo vamos a saber con el control parental, si regularmente pasa, no sé, 4 o 5 horas o a la semana o al día usando su dispositivo, un aumento o disminución repentina son signo, de acuerdo con investigaciones, de que algo está pasando. Entonces debemos de seguir indagando. Si de repente esas 4 o 5 horas ya se la pasa la mayor parte del día, incluso en la noche o madrugada conectado, esta hiperconectividad precisamente de ya se la pasa 8, 9, 10 horas, algo está pasando. O si por el contrario ya no quiere ni ver su celular, ese es un signo también. El rendimiento escolar, si de repente baja de calificaciones, si ya no quiere ni siquiera ir a la escuela, todos estos cambios de rutina también son un signo de alerta, ¿no? Y aquí algo en lo que me gustaría que sí prestáramos mucha atención. Yo les hablaba en un momento de los videojuegos y les hablaba de los diamantes en línea. Porque los diamantes en los videojuegos sirven como una moneda de intercambio para los niños. Y esos diamantes se compran con dinero real. Entonces, si de repente les dicen que ya compraron nuevas skins, que es como le llaman, o nuevas habilidades en su videojuego, pregúntenles cómo consiguieron esos diamantes, cómo consiguieron ese dinero virtual, vamos a llamarlo así. Si de repente empiezan a tener dinero o les regalan cosas o están estrenando cosas sin ninguna razón aparente y lógica, ahí es un signo muy grave o muy que debemos tener muy en cuenta porque muchas veces es porque ya están siendo víctimas de grooming y porque a través de esos regalos los agresores los están ganando su confianza. Entonces, esos son los principales señales de alerta: incremento o disminución en el uso de los dispositivos, aislamientos, cambios de comportamiento, ansiedad, irritabilidad, etcétera. Son uno de los primeros. Por supuesto que no se trata de juzgarles, hay que acercarnos con ellos, platicar del tema y seguir investigando y acercarse con un especialista. Muy bien, perfecto. Eh, por aquí tenemos una pregunta. Dice, si se llega a identificar algún riesgo, una página inadecuada, un usuario irregular, ¿cómo y dónde podemos denunciarlo? Excelente pregunta. Em, sí, y lo voy a dividir en diferentes momentos. Si a lo mejor nuestros niños ya fueron víctimas de esta situación, ¿en dónde pueden acudir a denunciar? Evidentemente existe la opción de ir a la policía cibernética y de ir a la fiscalía a poner una denuncia formal. Esto es importante que lo hagan de manera paralela, porque la policía cibernética no puede actuar, aunque tenga el URL y esta situación, sin un mandato de la fiscalía. Entonces, al momento de querer poner una denuncia, es fiscalía y policía cibernética. Los dos tienen que saber del caso. Pueden llamar también al 089 y ellos tienen como una extensión en donde pueden hablar de este tema. A través de la Guardia Nacional también se puede realizar. Y si a lo mejor no son sus hijos o los menores que ustedes conozcan víctimas directas de esta situación, pero vieron en internet algo así y quieren denunciar, déjenme decirles que en México hay una línea de apoyo para poder denunciar estas situaciones. Se llama Te Protejo México. Ahí ustedes pueden buscarlo así en internet. Te Protejo México. Es una plataforma gratuita
y anónima, en donde ustedes pueden denunciar, por ejemplo, si vieron un contenido explícito de niños en Internet. No conocen al niño, pero obviamente como ciudadanos queremos denunciar, ¿no? Te Protejo México, pueden denunciar ese link, esa red social, etcétera. Y también pueden denunciar casos de explotación sexual que ustedes conozcan, etcétera. Entonces, repito, Te Protejo México y es una línea mexicana. Muy bien, muchas gracias. Ah, a ver, tenemos por aquí más preguntas. Eh, co- Hace rato ya hablamos de este tema de no regañarlos a los niños, ¿no? Y cuidar mucho este tema de comunicación. Ahorita te quería leer un comentario que nos hizo por aquí Otto. Nada más que lo perdí, no te lo puedo leer completo, pero básicamente nos hablaba de que él es un estudiante de ciberseguridad y tiene otra experiencia adicional. Y nos decía que, que desde su punto de vista, no siempre hay que tratar como que estos temas como con demasiado amor, decía él, ¿no? Para el tema de los niños, sino que había cosas en las que había que tener mayor firmeza y que te había que existir reglas, ¿no? Entonces, pues bueno, seguro que es válido también. Yo creo que ninguna de de los dos caminos aplica en el 100% de los casos, pero bueno, quisiera dejarte el comentario y si nos puedes ayudar, Dania, Claro. a comprender cómo debemos de discernir, ¿no? En cuál de los caminos hay que utilizar, ¿no? Claro. Sí, tampoco se trata de ver todo como un arco iris. No, no, no. Y perfectamente lo dijiste, hay que equilibrar. No se trata de asustarlos, porque si los asustamos, también se puede ir la confianza, pero tampoco se trata de darlo todo con amor. Pueden utilizar frases como, estoy aquí para ayudarte, no para juzgarte. Ten cuidado con estas situaciones. Si estás pasando por esto, dímelo, yo te puedo apoyar. Nada de lo que haya pasado cambia lo que siento por ti, etcétera. Esto puede ayudar mucho. Y también complementando que situaciones como que impliquen su cuerpo, que se expongan y demás, ahí sí decirles que su seguridad es primero, que no se expongan y demás, ahí sí podemos utilizar más la firmeza y tiene mucho que ver con los hábitos digitales. Si desde que les damos el dispositivo vemos que están pegados ahí todo el tiempo y no tienen otras actividades y que prácticamente su autoestima, porque los likes son la moneda con la que se compra la autoestima hoy en día, si prácticamente están aprendiendo que tienen que subir cierto tipo de fotos para ser tomados en cuenta, quítenles esa idea. O sea, por eso mencionaba mucho de la autoestima. Entonces, sí hay que ser firmes, evidentemente, pero limitar no les va a ayudar a evitar riesgos, o más bien prohibir. Perfecto. Dania, otro punto importante por aquí, incluso algunas de las preguntas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hablamos con los niños y cómo los hacemos conscientes de la importancia de dar información, de cómo cuando ellos comparten, entre más información comparten, de alguna forma podrían exponerse a un riesgo mayor? Bueno, hay que enseñarles qué tipo de datos existen. Datos personales, datos sensibles, como de forma muy superficial, si lo quieren ver así. No se trata de hacerlos tan técnicos, pero ellos ya saben identificar perfectamente lo que es público, lo que es privado, lo que puedo decirle a mis amigos y lo que le puedo decir solo a mi familia. Entonces, la misma regla que aplicamos en casa en la vida real, como mencionaba Ernesto, lo mismo, el mismo criterio. ¿Sabes qué? Hay información que te puede poner en riesgo, como cuál, dónde estás estudiando, si de pronto vas a clases de karate o etcétera.
toda esa información hay que mantenerla en privado. Y eso también te va a ayudar a que puedan entender. Pueden utilizar juegos, por ejemplo, para clasificar la información, ¿no? Si son niños a lo mejor de menores de 6 a 11 años, quizás tarjetas de juegos o algo en lo que ellos puedan entender utilizando este criterio del que hablábamos, qué información sí, qué información no. Mi nombre, no, de preferencia usar un nickname, no decir en dónde estudio, evitar mencionar algo de la familia, dónde trabajan mis papás. Todo esto es algo que debemos de evitar en línea. Y ahí estos controles que están implícitos en las redes sociales nos pueden apoyar muchísimo también. Va, muy bien, perfecto. Ahora tengo por aquí otro. Dice, se ha vuelto algo importante en el entorno de los niños que si no estás en el ambiente digital, no estás al día con las novedades, eres relegado, son objetos de burla y socialmente en el ambiente escolar quedas fuera. ¿Cómo, cómo ayudamos a los niños a no caer en esta trampa? ¿No? Eso es algo muy cierto. Sí, 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 sí existe este sesgo. Em, Aquí me gustaría atinar que siempre he escuchado que dicen, es que los niños son muy crueles y no, simplemente no están informados. Entonces hay que hablarles desde esta sensibilidad y que ellos puedan entender que no porque sepan más o menos acerca de algo que está de moda, implica el valor que tienen como persona. Regresamos al tema de la autoestima. Entonces, sí hablarles con cariño, sí dejarles que a lo mejor se involucren en estos temas que están de moda, em, aunque nos parezcan muy extraños y que no tengan sentido, como lo que les gusta. Y de esta forma, pues podemos involucrarlos, ¿no? Y pues en resumen, decirles que no es válido el hecho de que ellos sean víctimas o inclusive agresores tratando de atacar a alguien que no está al día. O sea, lo recomendable es que nosotros como adultos les hagamos entender que su valor no depende del conocimiento que tengan de lo que está de moda. Perfecto. Gracias. Y yo creo que aquí esto también lo podemos extender, ¿no, Dani? O sea, más allá, o sea, al final, pues tiene que ver con esto de querer formar parte de algo, ¿no? Ser parte de algo y pues otra vez, la autoestima, ¿no? Y incluso estos riesgos de, por un lado, pues bueno, quiero ser parte de estos que están en el mundo digital o que están al tanto de lo más nuevo, pero por otro lado, pues bueno, también quiero ser reconocido de alguna forma. Y luego, por otro lado, yo también quiero exponer y quiero compartir todos los logros que tengo, perdón, y también exponer las cosas que tengo, ¿no? Y comparto información sin quererlo. Así es. Y estoy leyendo, solo súper breve, estoy leyendo justamente algo que comentan aquí en el chat, ¿no? Que debemos de tener en cuenta también el fomentar la socialización a través justamente de cara a cara. O sea, las nuevas generaciones ahorita tienen un pánico y no saben cómo interactuar con otras personas porque todo lo hacen a través del dispositivo. Entonces, si bien es cierto que los emojis y demás, hay otro tema ahí psicológico, pero sí fomentar las habilidades sociales, eso también es indispensable y que hagan otras cosas, que no sea solo estar en internet, eso tiene que ver con los hábitos también. Entonces, con eso me gustaría como concluir esa parte. De acuerdo, perfecto. Yo creo que al final otra vez regresamos a este tema de muchas de las carencias probablemente que en algún momento nos generan un problema en el entorno digital, es algo que debemos arreglar, ¿no? Otra vez en el mundo físico, ¿no? En esta vida real. Y entre mejor preparados estén nuestros hijos ahí, pues también lo estarán en el entorno digital y podrán tener un mejor uso ahí, ¿no? Bueno, dentro de los comentarios y las preguntas de nuestra audiencia, por ahí algunos han compartido ligas, por ejemplo, algunas guías, ¿no? Tanto de Europa,
como de otros lugares, y también algunos o algunas herramientas o algunas ligas a información relacionada con herramientas a utilizar. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y las dejaremos por ahí para que las puedan verificar el resto de la audiencia y bueno, puedan tomar alguna que les sirva, ¿no? Y les sea de utilidad. Ahora, eh, siguiendo con estos temas de las recomendaciones, ¿no? Ya hablamos ahorita mucho quizás sobre herramientas y cómo buscar, monitorear, controlar ese entorno. Pero, pero ¿qué hay sobre la educación y sobre la capacitación, Daniel? ¿Cómo podríamos darles más de eso a nuestros hijos para que estén mejor preparados para, para moverse en el entorno digital y que sin importar esos riesgos, pues ellos tengan la preparación necesaria para que puedan tener cierta autosuficiencia ahí y moverse de forma segura? Claro, ya hay muchas herramientas, afortunadamente, que están dirigidas a niñas y niños y lo ideal es que justo les podamos acompañar en este proceso. Por ejemplo, el INAI el año pasado o hace un par de años me parece, sacó varias guías de qué es grooming, qué es sexting, qué es ciberbullying. Entonces, eso está dirigido hacia niñas y niños y ellos pueden revisar ese material, pueden interactuar con él. Hay inclusive plataformas en línea que pueden escribirlo así. Educación digital para niñas y niños. Hay juegos en línea, juegos interactivos. No solamente se trata como de leer y leer porque sabemos que eso les va a aburrir. Entonces, estas herramientas que utilizan la gamificación para que podamos aprender, nos van a ayudar también a nosotros como adultos a entender este lenguaje que tienen, al que puedan estar más informados. Inclusive nosotros desde prevención, por ejemplo, realizamos este manual infantil para la prevención de riesgos en línea. Es un librito, un cuadernillo que está también disponible en línea y lo pueden ustedes revisar. Es información básica desde qué es una red social, ¿no? ¿Cómo identifico que alguien es mi amigo en línea o que quiere hacerme daño en internet? Entonces, hay bastantes herramientas, afortunadamente, em, que nos pueden ayudar a guiarnos, ¿no? Como adultos cuidadores o a las niñas y niños. Entonces, algo que también les recomendaría es que fomenten agentes de cambio. Entonces, si ustedes ya están teniendo esta información, replíquenlo, cuéntenselo a su vecina, a su vecino, a alguien que a lo mejor la necesite. Y lo mismo con sus hijos. Entonces, pueden jugar como a vamos a ser agentes de cambio. Tú que ya sabes cómo identificar cuando alguien te quiere hacer daño en línea, dile a tus amiguitos. O sea, el ir fomentando y el ir esparciendo información también es indispensable, ¿no? Entonces, eso es lo que pudiera decir con respecto a capacitaciones y demás. Perfecto, gracias. Eh, Mira, tengo por aquí un par de preguntas muy puntuales. Una es de Lisa, nos dice que en el año 2020 en el sitio web sid.gov.mx había un simulador de ciberseguridad que a través de un juego de toma de decisiones por opción múltiple daba un resultado con base a estas, pero ya no existe. Y nos pregunta si sabemos o conocemos alguno similar. Mm, sí, por ejemplo, el IFT, digo, ya no sé cómo está esta situación, pero ellos tenían un mini portal en donde podían tener un juego similar. Entonces, de pronto ustedes pueden googlearlo. Sitios en específicos, hay el INCIBE, pero pues ellos son de España, entonces hay similares. No podría decir que exactamente como el que señala la persona del comentario, pero sí existen similares. Inclusive hay algunos que pueden ayudarnos a medir de alguna forma el conocimiento básico que tienen niñas y niños. Entonces, hay algunos que son, por ejemplo,
de, ay, ¿cómo se llama? El Pozo de la Vida. Es una organización que ve temas de trata de personas. Ellos me parece que también tienen un micrositio. Nosotros estamos trabajando desde prevención y violencia, igual en algo similar, súper básico, súper fácil. Entonces, sí existen varias herramientas, quizás no específicamente como lo señalaba la compañera, pero seguramente eh, existen muchísimas similares. Dani, por aquí Juan Carlos nos comparte la liga de IFT. Es ciberseguridad.ift.org.mx. Y sí, ahí hay todavía contenido relacionado con ciberseguridad. Excelente. ¿Ok? Eh, por otra parte, a ver, alguien nos puso algo más por aquí. Es que alguien nos preguntaba que si dentro de los videojuegos los niños pueden recibir mensajes o ser vistos por medio de cámaras. Depende de la configuración y del videojuego. Sé que en juegos como Minecraft y Roblox tienen esta especie de oportunidad de restringir cuando estamos viendo la plataforma, tenemos que meternos a Roblox para entenderlo. Entonces, ahí hay una opción en donde sí pueden tener amiguitos, sí pueden agregar a personas y sí pueden recomendar el perfil de su niña o niño si no lo tienen configurado. Entonces, ahí hay una guía en Roblox y en Minecraft de cómo pueden configurarlo y pueden restringir el acceso a la cámara, al audio, video y a los chats. Entonces, si ustedes lo configuran, pues pueden estar un poquito más tranquilos, obviamente. Y si de pronto pasa que los niños quieren jugar con sus amiguitos de la escuela y quieren jugar, pues escucharles y estar en vivo, ¿no? Entonces ahí lo recomendable es que estemos presentes, de que verdaderamente la persona con la que están hablando, pues sea alguien que conozcan, que sea alguien de la escuela o alguien que conozcan físicamente, vaya, porque sí, también nos pueden engañar de que, ay, es mi amiguito, pero pues realmente no lo es. Entonces sí hay opción de configurar. Muy bien. Bueno, por aquí también nos hicieron algunos comentarios con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? De todo esto que hemos hablado, ¿cómo puede impactar la inteligencia artificial, Daniel? De muchas formas. Lamentablemente hay personas que no lo están utilizando de buena forma, como toda la tecnología, pero podemos utilizar siempre estas herramientas a nuestro favor. Por ejemplo, los niños ahorita ya conocen ChatGPT, entonces pueden precisamente jugar fuego con fuego, es decir, a través de ChatGPT, oye, ayúdame a crear una guía de cómo le puedo decir a mis amigos, cómo puedo identificar estos riesgos en línea. Actúa como si fueras un eh, profesional en esta área que quiere enseñarme tal cosa. Este tipo de inteligencia artificial generativa la podemos utilizar a nuestro favor. Sí puede impactar de varias formas. Hay videos que están siendo hiperrealistas y que muchas veces los niños pueden pensar que es real. Entonces hay que enseñarles a identificar cuándo es un contenido creado por inteligencia artificial y cuándo es algo real. A veces hasta como adultos nos engañan. Entonces sí podemos. Siempre hay situaciones clave, ¿no? De que si tiene un dedo de más o este tipo de cosas que podemos enseñarles a identificar para que no se vayan con la finta. Y como siempre, utilizar las herramientas a nuestro favor. Gracias. De hecho, bueno, creo que eso que señalas, ¿no? Que ahora nos pueden engañar hasta nosotros, ¿no? Pensando en los adultos, pues. Yo creo que al final también eso es algo clave, ¿no? Que compartirles a los niños. O sea, que a pesar de que tú lo puedas ver, lo puedas escuchar, no significa que es real, ¿no? O sea, no significa que es la persona que aparentemente te está escribiendo, ¿no? A pesar de que sea su perfil, a pesar de que sea su teléfono, quizá su número de teléfono, ¿no? No puedes estar seguro. Y entonces, pues acostumbrarnos quizá a hacer esa validación,
¿verdad? Cuando ya es algo sensible, lo que me está pidiendo, o cuando es algo que se sale un poco del patrón y me extraña a mí, como que me da una corazonada, ¿no? Oye, qué raro, o sea, Dania no es así, Dania no hubiera hecho esto, ¿no? Entonces, decir, oye, piensa en la posibilidad de que quizá no sea Dania, ¿no? Y asegúrate o búscame, pregúntame, avísame, ¿no? Y sobre todo ahora, pues con la inteligencia artificial, yo creo que es algo que podemos transmitirles, ¿no? Hacerle ahí algunas demostraciones para, para que él pueda confirmar que lo que le estamos diciendo, esto de alguien podría venir y hacerse pasar por mí, ¿no? Contigo, y que tú puedas verlo y digas, híjole, ya, o sea, ya ahora entiendo por qué mis papás están preocupados y pues bueno, tener una mayor comunicación todavía, ¿no? Sí, y justamente cerrando con este punto y leyendo los comentarios, es importante que tengan claves, porque ahora hasta nuestra voz pueden como modificarla utilizando la inteligencia artificial. Simple, palabra clave. Si te están pidiendo algo que tiene que ser urgente, duda. Si te piden algo que general, utilizando palabras que yo no haría normalmente, duda. Y tres, que tengamos una palabra clave, no sé, corazón o algo así. Bueno, algo más íntimo, no tan obvio. Y que ellos detecten, ah, ok, a ver, dime la palabra clave. Y si no la dicen, evidentemente duda. De acuerdo, perfecto. Bueno, Dania, pues muchísimas gracias. Yo creo que estamos llegando a a la parte final de nuestro webinar y me gustaría darte un espacio por si quieres agregar algo a lo que ya nos has hecho favor de comentar. Eh, Bienvenido. Qué más necesitamos saber de estos temas? Me gustaría cerrar como con la parte de cómo podemos enseñar hábitos digitales saludables. Comentaba un poquito hace rato de, bueno, ¿y qué son los hábitos digitales, no? Un hábito sabemos que es una situación que hacemos día con día, casi que de forma automática. Y en Internet pasa lo mismo, el pagar a lo mejor nuestra tarjeta, el comprar en Rappi o en Amazon, etcétera, eso es un hábito digital. Entonces, el cómo utilizo mis redes sociales, qué tipo de información comparto, todo eso lo podemos modificar. El tiempo de uso en línea. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del diálogo abierto, por supuesto, y con esto voy a ir cerrando, ¿no? El que tengamos también actividades fuera de línea va a ser indispensable para que evitemos también no solo los riesgos, sino un tema de uso excesivo o ciberadicción, que esta es otra situación que debemos de tener en cuenta. La persona promedio pasa más de 8 horas al día en Internet, ¿no? Entonces, excederse de esta situación ya nos puede dar indicadores, ¿no? Disminuir, hay aplicaciones como Family Link, etcétera, que nos hacen ver el tiempo en pantalla, ya lo platicábamos, pero si quieren restringir el uso del dispositivo en una situación en particular, por ejemplo, cuando estén haciendo tareas, hay una aplicación que se llama Forest, así como bosque en inglés. Entonces ahí pueden restringir, no pueden usar su dispositivo por el tiempo que ustedes lo pongan. O sea, ya hay muchas aplicaciones que nos ayudan a controlar el tiempo que pasamos en pantalla. Incluso TikTok ya tiene su propia restricción. Y pues simplemente cerrar con que las herramientas no son para que nos asustemos ni nada. Lo mismo con la inteligencia artificial. O sea, sí puede ser como para algunos como muy alarmante, pero no se trata de que nos asustemos, simplemente se trata de que las utilicemos con conciencia y me gustaría cerrar con esta frase que siempre digo, que la vida es eso que pasa mientras estamos frente a las pantallas. Entonces, comuniquémonos cara a cara, que también es muy bonito. Muchísimas gracias, Dania, nos quedamos con ese mensaje. Y pues bueno, ahora sí que además de esa vida que tenemos que vivir, tenemos que vivir la parte digital y de lo que se trata pues es de maximizar, ¿no? Este beneficio, ¿no? Para ti mismo y para los demás que puedas generar con todas tus acciones, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que aprovechar cada una de las herramientas que tenemos en la vida para hacerlo. Muchas gracias otra vez por acompañarnos
Tania, por hacer posible este webinar y por compartir toda tu experiencia con nuestra audiencia. Muchas gracias a toda la audiencia por su participación. Seguro que este va a ser un webinar de muchos otros que confiamos en que vamos a tener y vamos a seguir tocando estos temas y vamos a buscar profundizar en estas inquietudes que tiene la audiencia. Bienvenidos todos los comentarios, dudas que podrían haber quedado por ahí o temas en los que les gustaría que profundicemos. Nos va a servir mucho como retroalimentación. También en algún momento les enviamos alguna encuesta en la que si ustedes la llenan y nos comparten los temas que les interesan, pues va a ser posible para nosotros generar contenidos relacionados con ello y pues de alguna manera seguir también esta conversación, esta comunicación con nuestra audiencia y pues bueno, seguir de alguna manera trabajando para desarrollar nuestro ecosistema digital en México y buscar que sea pues más positivo, ¿no? Y que tenga unas mejores condiciones para el desempeño de tanto de nosotros los adultos y nuestras actividades económicas y sociales y las de nuestros niños. Y pues bueno, para finalizar, pues les damos gracias en nombre de NIC México por haber estado con nosotros. Eh, ahora sí que seguimos comprometidos con la construcción de un mejor Internet para México. Les agradecemos nuevamente a Dania por su participación, a todos los asistentes por haberse sumado a este webinar y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, que ya las encuentran por aquí en la pantalla, y a no perderse de nuestros próximos webinars. La grabación de este webinar quedará disponible en unas horas en nuestro canal de YouTube y en las diferentes redes sociales estaremos por ahí indicando la liga de su ubicación. Pues muchísimas gracias otra vez. Feliz Día del Niño y pues bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. Y también podemos abordar luego casos prácticos porque vi que se quedaron como con esa intención. Muchas gracias. Sí, Daniel, con mucho gusto. Que estés bien. Un abrazo.